leer con la ayuda del Señor. Primeramente vamos a leer el Evangelio escrito según Lucas. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer desde el versículo 1. O el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay otras escrituras que vamos a estar tocando en esta noche, si el Señor lo permite. Estaba pensando en lo que oíamos anoche ahí en los próceres, la palabra de anoche, y como nuestro hermano Oscar había comenzado su introducción en la palabra de anoche, pensando en las cosas que hemos estado experimentando estos últimos meses o quizás el año, al final del año pasado y todo este principio de este año, en los embates del enemigo, procurando pues hacer daño a la asamblea, al pueblo del Señor. El apóstol dice: no ignoramos sus maquinaciones, pero hemos recibido, hermanos, gracias al Señor, una poderosa herramienta, que es la oración. Y en este versículo que hemos leído esta noche, el Señor Jesucristo nos alienta, nos anima sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De manera que pensamos en la oración y debemos verla no como una opción. Y ya esto lo hemos oído en otras oportunidades. La oración no es una opción, es una necesidad que tenemos todos los creyentes. Pero aparte de una necesidad, aquí el Señor presenta que debe ser algo que debemos estar constantes en la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces pensamos que si estamos orando por alguna necesidad o por algún propósito, y creemos que si estamos buscando siempre la presencia del Señor acerca de la misma petición, muchas veces creemos que estamos haciendo mal. Pero en esta escritura aparece esta mujer viuda que está haciendo una petición constante delante de este rey, que además era un hombre injusto, que no temía a Dios ni tampoco respetaba a hombres. Pero lo que trajo la contesta de aquel rey a la petición de aquella mujer fue la constancia. Antes de que la paciencia de aquel hombre fuese así perdida, entonces él decidió hacerle justicia a aquella mujer. Y luego hace aquella reflexión: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, ciertamente la respuesta a esta pregunta es que Él nos va a oír y no se tardará en responder nuestras oraciones. Ahora, hermano, he procurado animar al pueblo del Señor, a nuestros hermanos, acerca de la oración con fe. Hemos estado estudiando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, donde esta semana está el estudio, 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que pudiéramos pensar en dos requisitos
primeramente creer que Dios existe, y creo que nosotros hemos creído que Él existe, y hemos creído también que es galardonador de los que le buscan. Esta sería una interrogante. Me parece, hermano, que la mayoría de nosotros, cada quien está en la necesidad de hacerse un autoexamen. Yo no voy a señalar a ninguno porque yo no conozco el corazón de ninguno. Pero ¿cómo estamos orando? Yo a veces oigo expresiones en algunos hermanos que me dan tristeza. Yo lo que digo es decir, oye, tenemos que orar con fe. Si vamos a orar sin creer, mejor no oramos. ¿Para qué vamos a orar? Pues si vamos a orar no creyendo lo que Dios nos ofrece. Uno puede leer en el Evangelio escrito según Marcos, en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, 11 y 24. Por tanto, os digo, Señor Jesucristo hablando, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hay una regla, pudiéramos decir. Santiago, en su carta, uno y 6, hablando también de la oración, él está hablando acerca de una petición de pedir sabiduría, pero pida con fe, no dudando nada. Y él dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, cuando hemos estado orando por nuestros hermanos que están en situaciones difíciles, en situaciones que a la vista nuestra, a la vista humana y a la vista quizás de los médicos, todo parece perdido. Todo parece perdido. Hubo una expresión que dijo nuestro hermano David Infante el domingo cuando le iban a meter por tercera vez al quirófano. No sé si el hermano Agustín notó. Muchos se han acercado a él para decirle cosas. Usted notó, ¿verdad? Las cosas que le decían no eran favorables. Eran como que prácticamente tú estás listo. Te estás contaminando. Cosas así le decían. Y él dijo, hermano, él nos dijo, ¿qué tenemos nosotros con ellos? ¿Verdad que digo eso? ¿Qué tenemos nosotros con ellos? Ellos pueden decir lo que quieran. Nosotros estamos confiando en el Señor. Oye, hermano, esa es la actitud y la convicción que debe tener cada uno de nosotros los creyentes. A veces decimos, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos espantarlos. No dejar que esos pájaros, que esos pensamientos, porque los pensamientos de duda van a venir porque somos humanos. Y estamos orando y quizás orando y dudando, pero no podemos permanecer en la duda. No podemos permanecer en la duda. Debemos sacar esos pensamientos, porque esos pensamientos, hermanos, esa voz que nos habla, que no es conforme a la voz de Dios, ¿de quién creen que es esa voz? Esa es la voz del diablo, la voz que habló en el Edén para sembrar la duda en el corazón de nuestros primeros padres. Pero aquí encontramos en la palabra de Dios no solamente la necesidad de orar siempre y no desmayar, sino que debemos hacerlo creyendo. El apóstol Juan en su primera carta, siempre nuestro hermano Ángel está notando esta expresión. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5.
Y él dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una seguridad, una oración con seguridad en que se va a recibir. Si Dios está oyendo, hay una seguridad de que vamos a recibir lo que hayamos puesto, lo que le hayamos pedido. Ahora, si nosotros estamos pidiendo, quisiera poner el caso del hermano David, David Infante. La mayoría de la asamblea conocen el caso de David Infante. Médicamente es un caso difícil. Esta última vez que los médicos hicieron la exploración, bueno, encontraron allí un tumor en el páncreas. Y humanamente uno pudiera pensar, bueno, hasta aquí llegó todo, no, hermano. Nosotros no debemos pensar así. Nosotros debemos orar. Will me decía la otra vez, debemos orar porque los hermanos sean fortalecidos para que no desmayen en la fe. Muy bien, es muy correcto eso. Pero mi petición personal, aparte de esa es muy importante, no debe faltar en nuestra oración. Pero yo creo, hermano, que también es bíblico expresar a Dios el deseo de que esa persona se sane. Y eso no está en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es algo que pertenece solamente a Él. Yo no me puedo meter en esa voluntad, pero yo puedo decir, uno va rápidamente a conocer el caso de David con su hijo, con Betsabé. Y uno va a ver ahí a David rogando por su hijo. Yo no creo que David esté orando: Señor, haz tu voluntad con el niño. No, pero él estaba sujeto a esa voluntad. ¿Cómo lo mostró David? Porque él estaba orando por el niño para que el niño viviera. Dice la palabra de Dios que él estaba rogando para que por la vida del niño. Y todos sus súbditos estaban allí preocupados porque el rey no comía, no se levantaba del piso, él estaba clamando, haciendo ayuno por la vida de su hijo. Pero una vez que el niño muere, el rey se levanta, se lava, pide pan, y entonces él hace la reflexión. Es seguro que, aunque está clamando y orando a Dios para que su hijo fuese sano, también está mostrando la sujeción a la voluntad de Dios, porque se levanta y dice: bueno, yo cuando mi hijo estaba vivo, yo clamaba a Él, por si acaso Dios tuviese misericordia de mí y el niño viviera, pero ya muerto no puedo hacer nada. Se ha hecho la voluntad de Dios y Él está aceptando esa voluntad. Ahora el Señor Jesucristo en Getsemaní, creo que también Él expresa allí su petición: Padre, si es posible, pase de mí esta cosa. Hay una petición sincera, pero todos sabemos que el deseo del corazón del Señor Jesucristo desde el principio, Él sabía que tenía y que había venido para hacer la obra de nuestra redención. Pero Él está sujeto también a la voluntad del Padre en cuanto a esa obra que Él había de realizar. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, creo que el orar a Dios creyendo y manifestando también nuestra petición en cuanto a algún caso, el caso de nuestro hermano David, que es un caso por el que hemos estado orando, la hermana Judith, los médicos han dicho hoy que está bien, ¿verdad? Normal. ¿Usted cree eso? Necesitamos orando a Dios porque eso sucede. En la palabra de Dios hay un caso, ¿verdad? ¿Tú recuerdas ese caso? El caso de Pedro, ¿verdad? La iglesia hacía oración por Pedro y creo que las oraciones eran sinceras, pero cuando Pedro llegó a la puerta, al menos la portera no pensaba que era Pedro. Pues esa fue una oración que fue respondida tan rápido, pues, que le sorprendió, por lo menos a Robert le sorprendió que Pedro estuviese a la puerta llamando. Bueno, me parece que también lo que estaba diciendo, bueno, es su ángel.
debe ser sumamente. Pero era que la oración de la iglesia de Dios había sido oída. Entonces, hermanos, seguimos animando a los hermanos a orar por cada caso de la asamblea, por la edificación del pueblo del Señor, porque los dones puedan crecer, se puedan manifestar los dones. Creo que estamos pasando por un momento donde el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia. Parece que pasamos por el medio de la tormenta y oramos a Dios y esperamos que sea así, que ya por lo menos de esta tormenta, porque seguramente vendrán muchas otras. ¿Y qué es lo que ha sucedido al pueblo del Señor en la Florida? No han sido los ancianos, no ha sido ni siquiera el pueblo, pero por supuesto que tiene que ver con el pueblo, porque el pueblo, hombres y mujeres creyentes genuinos que han estado orando a Dios en medio de las dificultades, en medio de los fuertes vientos. Yo le voy a ser sincero, yo muchas veces pensé que la barca se hundía. La barca parecía que se hundía. Fuertes vientos, hermano. Gracias, Señor, por hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que permanecieron fieles a la palabra de Dios. Mira, es necesario, Wilmer siempre habla de las convicciones de los creyentes. Yo estaba pensando, hermano, que tenemos bastante teoría bíblica. Conocemos todo acerca de la oración, pero cuando llega el momento de la prueba, no es verdad que flaqueamos, no es verdad que dudamos, porque no todo, hermano, es el conocimiento de la palabra de Dios. Es que es necesario pasar por la prueba, como el apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1. Si es necesario, por un poco de tiempo, seamos afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? No es para que seamos aniquilados ni postrados, es para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se halla en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. De manera que la prueba de nuestras vidas es una de las formas como Dios da gloria a su nombre, o como el nombre de Dios recibe gloria cuando cada uno de nosotros, en medio de las situaciones adversas, por medio de la oración y de la confianza en el Señor Jesucristo, es capaz de soportar la prueba. Entonces, hermanos, damos gracias al Señor y debemos seguir orando por la asamblea, por cada uno de nuestros hermanos, que podamos permanecer firmes ante situaciones que son difíciles. Debe privar la preeminencia de la palabra de Dios. Yo puedo tener pensamientos y sentimientos muy buenos, pero esos sentimientos pueden causar problemas en la asamblea. Lo que sí no va a traer división, lo que sí no va a traer problemas, es cuando yo abro este libro y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Porque la autoridad de Dios en la asamblea está representada en el libro, en seguir lo que Dios establece en su palabra. Pero si yo me pongo a defender y voy a hablar de mis convicciones, no de las convicciones de la palabra de Dios, de mis convicciones, de lo que yo creo que es correcto, usted va a defender lo que usted cree es correcto, las convicciones suyas, pero no las convicciones que son conformes a la palabra de Dios. Entonces el Señor nos guarde, hermanos, y tengamos convicción, pero en la palabra de Dios, que ella sea la que medie entre el pueblo del Señor, que ella sea la que decida, la que se abra para tomar cada decisión, para solucionar cada caso. Creo que quizás me desvíe un poco del tema de la oración y de procurar, hermanos, que cuando
estemos en la oración en cualquier circunstancia de nuestras vidas, o la oración por algún caso de algún hermano o alguna hermana, podamos hacerlo con sinceridad, creyendo. Ya hemos visto lo que Dios demanda. Dios demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Esa es una de las palabras favoritas de William. Es imposible, aquí en la Biblia aparece, es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios si no es por medio de la fe. Entonces, yo quisiera animar o animarnos a todos a que cuando vayamos a orar por algún propósito, por algún hermano que esté enfermo, vamos a revisar el corazón y vamos a procurar orar creyendo. No importa lo que los médicos digan, no importa cuáles son las circunstancias que rodean el caso, hermano. A nosotros nos toca orar con fe, orar creyendo. Si no oramos con fe, no vamos a ver la manifestación de Dios. Y si usted está orando sin fe y la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiestan en esa persona enferma o sin trabajo, sea la circunstancia que esté viviendo, usted no va a recibir ese gozo en su corazón. ¿Por qué razón? Porque usted dudó. Usted estuvo orando, pero usted no estaba esperando recibir lo que otros que oraron con fe, creyendo que lo iban a recibir, no van a tener el mismo gozo, ¿verdad? Yo decía, ahora, yo pensé que se iba a morir. Pero el que oró creyendo que iba a ser así como lo pidió a Dios, ese va a tener el corazón lleno de gozo. Y va a decir, Señor, gracias por concederme la petición del corazón, conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. De manera que si un hermano o una hermana oramos por él con fe, pero al final termina yéndose al cielo, bueno, yo oré como yo debía y la voluntad de Dios se hizo. La voluntad de Dios era que se lo iba a llevar, pero yo oré conforme a la palabra de Dios, creyendo que lo iba a recibir. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Yo sé que a veces las circunstancias hacen que nuestros pies, que nuestras piernas tiemblen, que nuestra fe dude, pero no debemos permitir que esos pensamientos de duda hagan nido en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por eso cuando el apóstol escribe a los Efesios, en aquella armadura que debe portar todo creyente, él no solamente habla del escudo de la fe, sino también que habla del yelmo de la salvación. Ese yelmo cubre la parte de la cabeza, porque si hay algo, hermano, que nuestro enemigo le encanta atacar, su parte favorita creo que es la cabeza, la mente del creyente. Ahí es donde él comienza a sembrar dudas, a sembrar discordia, a sembrar que me miró mal, a sembrar que no me saludó, y tantas cosas que el diablo, uno de nuestros enemigos, siembra en la cabeza. Por eso debemos tener siempre puesto el yelmo de la salvación para proteger pues nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento debe estar puesto pues en la palabra de Dios. El apóstol escribiendo a los tesalonicenses, su primera carta en el capítulo 5, él dice: orar sin cesar. Orar sin cesar. Uno pudiera orar sin cesar. Sí puede, ¿verdad? Porque para orar, hermano, no necesariamente hay que estar de rodillas, en un cuarto. En todo momento podemos estar orando. En todo momento. Manejando, en el trabajo, dando gracias, alabando al Señor. En todo el día podemos estar en eso. Eso va a guardar nuestros pensamientos también. Póngalo en práctica. Ponga en práctica eso. Ore al Señor sin cesar. Manejando, caminando, andando. Y usted va a ver en su propia vida
pudiera decir las bendiciones que usted va a alcanzar si en su vida practica el orar a Dios sin cesar. Eso es lo que el apóstol aconseja a los tesalonicenses en su primera carta. De manera que para nosotros también es posible hacerlo. Pero debemos crear ese buen hábito, esa buena, si pudiera usar la palabra costumbre, esa buena costumbre de orar sin cesar a Dios. Que el Señor nos ayude después y Él prospere su palabra. Amén.